con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Vamos a ponernos en una reverencia para escuchar la palabra de Dios. Y este segmento fue abierto por el eterno Dios Todopoderoso para que la gente que escuche, mis hermanos, que sea la palabra la que los sane, que entienda las leyes espirituales. Sabe que a mí me ha valido tanto conocer leyes espirituales. Y una gran ley, pero una gran ley está en Romano 4. Y vamos a leerlo hoy. Yo sé que he hablado mucho de esa ley, pero hoy vamos a hablarlo para que usted comprenda de qué se trata, porque es algo tan interesante, fíjese. Yo pienso que uno comete tanta infracción espiritual por desconocimiento de esa gran ley. A veces nos multan, a veces porque no conocemos la ley. Imagínese qué tragedia no conocer la gran ley espiritual de siembra y cosecha. Y estoy hablando así porque mañana voy a dar un tema y lo voy a terminar lo voy a terminar en la iglesia el día domingo, que se llama los espíritus atormentadores, los espíritus que atormentan el alma, que son los espíritus obsesores, fíjense. ¿Y de dónde vienen ellos? Ellos surgen, mis hermanos, porque la gente se fue con deudas, porque se fue con deudas morales, deudas espirituales, deudas que atentó contra una persona, el daño que se le hizo a alguien con tanta alevosía, con tanta maldad. Entonces la gente que no crea pues que todo se queda pues en el aire. Aquí en Guatemala y en cualquier país del mundo las leyes no se cumplen. A veces están a criterio del juez, pero en el mundo espiritual, el gran juez supremo del universo, él tiene leyes que no se pueden violar. Y cuando se violan, van a cumplirse, pero exactamente como Dios la demanda. Y por eso es que nos da Él a veces 7 tiempos para que nosotros podamos arrepentirnos, y todo está en la palabra de Dios. Hasta un tema que estoy dando yo de la tsunamita, Él le mandó a decir a Eliseo a la tsunamita que iba a haber como un juicio, 7 años, donde ella vivía, y que saliera de ese lugar. Fíjese, cuando uno es hijo de Dios, Dios tiene control de todo. Porque esta mujer pues se salió de ahí porque le había ordenado el profeta. Pero a los 7 años que terminó todo el juicio, regresó a su tierra y el rey le mandó a devolver todo el dinero que hubiera ganado en esos 7 años. Y ya no pagó ni siquiera un jornalero ni nada, sino que el rey se lo mandó a pagar todo. Mire la bendición que tenemos los hijos de Dios. Pero que tenemos que vivir cumpliendo esas leyes. Si imagínense que terminan los 7 años y ella se hubiera enojado, hubiera blasfemado, hubiera dicho, ese viejo que por ese Eliseo que me estoy aquí. No, ella sabía que él era un hombre de Dios y que tenía que obedecer lo que él decía, y le obedeció, y por eso fue que se le reintegró todo lo que hubiera ganado en esos 7 años. Entonces, yo le pido que pongamos atención a esta ley, porque vivimos en este mundo, mis hermanos, y tenemos que aprender a vivir. Siento que la gente no sabe nada de leyes espirituales y no le da pena ninguna pues violar estos preceptos tan maravillosos. Se pone a insultar a una persona, a maldecirla, a hablarle a la madre con una falta de respeto, sin nada de gobierno en su forma de reaccionar con respecto a ese ser que la tuvo en su vientre. Es una situación muy difícil y no sabe lo que se le espera. Entonces yo quiero que usted escuche este tema tan hermoso que vamos a dar mañana, que espero pues, porque de ahí surgen los obsesores. O sea, que los espíritus que la obsesionan a la gente, que la hacen vivir en una obsesión como el peso. Las patojas de Amero se mueren del hambre, entran a ser bulímicas y todo eso. ¿Por qué? Porque les entra un espíritu obsesor. Es un espíritu inquieto, las inquieta a que se miren hasta gordas y son como que fueran esqueletos. Y así las inquietan para que tengan que tomar drogas, para que tengan que emborracharse. Entonces esos son los espíritus obsesores, ¿no?
que te están hablando, cuando la gente dice, es que oí una voz que me habló y me ordenó, como que yo oigo voces. Esos son ellos, los están atormentando, fíjate. Y viene de que los papás o los antepasados se murieron y no pagaron sus deudas espirituales. Dejemos que no pagaron las deudas pues, físicas, pues va a tener escasez el niño o la niña, pero no pagar las deudas espirituales. Imagínense, irme yo de este plano espiritual con una gran deuda y haberle hecho tanto daño a una persona, de haberle robado su sueldo a una empleada, de no haberle pagado lo correcto a alguien, fíjese. Entonces, esas son deudas que las tenemos que pagar, sí o sí, ¿no? ¿Y cómo las van a pagar? Pues nuestros hijos no van a tener bendición, se van a casar con hombres que no sean bendecidos ni prosperados. Fíjese, mis hermanos, que yo conocí a una señora que una vez iba con ella en su camioneta. Yo creo que no era de ella, sino que nos llevaban pues como ahí, algo, así como a un retiro, algo así, íbamos ahí. Entonces viene ella, aprovechando que íbamos ahí sentadas, me dijo, pastora, yo le quiero hacer una pregunta. Fíjese, me dice que yo nunca he tenido, pero ni un momento de tranquilidad ni felicidad, porque ganamos tan poco, que pasamos tanta pena. Y fíjese que mi hermana igual se casó con un hombre que gana tan poquísimo, dice que apenas uno te alcanza como para lo mínimo, como para comer, por ejemplo, un pan diario en la mañana cada uno, una taza de café, pero una cosa tan tremenda que ya no sé yo ni qué hacer. Entonces dice que en ese momento, si el Espíritu Santo te usa a ti con el don de ciencia, pues tú puedes discernir todo, pero a veces va más profundo lo que estoy diciendo. Pero en ese momento me dijo el Espíritu Santo, fíjate que cuéntale tú que eso le pasa a los agiotistas, a los que dan dinero a interés. Y yo no sabía nada de su vida, nada, si yo la estaba conociendo ahí. Pero ella sabía que yo era líder de una iglesia. Entonces vino ella y me dijo, ¿cómo así, doctora Maite? Sí, le dije, fíjate que eso pasa cuando la gente pues ha hecho sufrir a otros, que les han quitado quizás sus bienes, sus casas. Eso es un agiotista, que presta dinero a interés y cobra intereses bien altos, pero altos. Entonces se está cometiendo un gran pecado, porque hay gente que es bien pobre y la hace más pobre. Y eso hacerla más, contribuir para que alguien se vuelva más pobre, yo tengo que pagarlo con pobreza. Entonces vino ella y fíjese que ella era así como toda descuidada en su aspecto personal, ¿no? Y viene y me dice, es que fíjese, doctora, que mi papá era agiotista y era dueño de una casa de empeño de las más famosas en Guatemala. Y mire, ahora nosotros no tenemos pero a veces ni para desayunar, ¿no? Imagínese, entonces yo siento que todavía no ha salido de ese problema, porque yo lo último que supe es un pariente de él, de esa familia, que estaba pues en no sé qué país, pero ahí salía todo así como patojos que andan así mal, ¿no? ¿Ya ven? Porque así como se atormentó a gente, que se les quitó una casa, se les quitó un terreno, se les quitó un carro, quizá algo que ellos tal vez saber con qué sacrificio habían comprado. No digo yo que les regalen las cosas, pero sí que por lo menos les den la diferencia de vuelta. Así es. Que no les decomisen todo el valor. Pero todo en la vida, mis hermanos, ahí está funcionando una ley y no va a dejar de funcionar hasta que ellos paguen el último centavo. Y lo dice claramente Mateo 18. Vamos a estar encarcelados hasta que paguemos el último centavo. Y hablando precisamente de deudas. Y ahí no es una deuda de dinero, para que la gente se ponga a sacar la deuda de dinero. Vamos a ver en Mateo 18. Porque está hablando de una deuda, de una deuda pues diferente, es una deuda espiritual. Y está hablando de que si la gente no paga hasta el último centavo, no podrá salir de esa cárcel. Entonces la gente se mantiene como que no puede hacer nada, como que no puede moverse, como que no prospera, porque estar en una cárcel es estar pues desocupado, ¿verdad? Improductivo. Entonces vamos a leer ahí Mateo 18. Uh-huh. Ahí dicen los dos deudores. Sí. Por lo tanto, y cuando comenzaban a hacer, les trajeron uno de los... Pero Cori conocen las palabras. Cayendo a sus pies le suplicaba, decían, teme paciencia. Mateo 18, aquí 18, en el 13, 18, en el 23.
Vamos a ver aquí en el 23. Por tanto, el reino de los cielos es comparado a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sí. Y cuando comenzaba a hacerles, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. Y es que aquí dice que no es que le debiera pues dinero en efectivo, sino que al final vamos a descubrir que tenía una deuda espiritual este varón. Entonces aquí está hablando, pero para que usted una comparación, porque una parábola, ¿qué es una parábola? Una parábola es que te habla de un hecho como común para que la gente lo entienda, y ahora lo vamos a llevar a nivel espiritual. Eso significa una parábola. Entender algo, como decirle así en lo natural, para después elevarlo al mundo espiritual, y ahí vas a entender qué es lo que te quiere decir realmente esta parábola. En el 24 dice, Código Real, y comenzando a revisar las cuentas, le fue presentado uno que le debía millones. Sí, pues, así es. Y no teniendo con qué pagar, el Señor, O sea que es una persona pues que había hecho demasiado daño, pero demasiado daño. Entonces tenemos una deuda de millones. Y vamos con Dios y le pedimos misericordia, y si nos arrepentimos de corazón y Él pues nos perdona, ¿verdad? Pero si después yo no perdono a la gente que me hizo, es que no perdona a mi marido que me engañó, y usted mató un niño en su vientre, mamá. Usted mire, abortó a ese niño, es una criatura inocente. Así pasó con una vez que yo le dije a una persona, ¿cómo es posible que tú no perdonas a tu marido que te fue infiel? Y tú fuiste infiel y traicionaste al hijo que tenías en tu vientre. Entonces, mamita, ¿qué será más grave? Haber hecho algo pues, en forma premeditada, con alevosía, con ventaja, como lo ve, tenemos las mujeres sobre ese niñito que está indefenso. Y a ver, le dije, así es que, ¿cómo es posible que no tengamos conciencia de eso? Y eso es lo que estamos hablando aquí, que estamos comparando una cosa con otra. verso 25, y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido en una subasta pública, juntamente con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Porque el problema es que entra el aspecto generacional. Si fuera pagada. Eso es lo que se llama, pues, o sea, que lo va a sufrir las consecuencias toda su familia. Y si la gente no sigue ignorando todos estos problemas, eso va como a trascender hasta saber qué generación. Porque si vemos en la palabra de Dios en Mateo 1, aparece que Jesús vino a limpiar 42 generaciones, porque habla de 14 y de 14, que son 42, ¿no? Entonces imagínense cuántas generaciones es que las que vino a limpiar en ese momento que está hablando. Y ahora cuántas hemos pasado. Entonces estamos hablando de algo como impagable, fíjese, ¿verdad? Doctora, disculpe, o sea que esos serían caminantes de generaciones. Sí, fue lo que yo prediqué. Que vienen a cobrar. Sí, pues, los caminantes. ¿Sí? Pero lo tremendo aquí, doctora, es que dice que están los hijos. Sí. Y dice que Pues fuera estamos así. hablando de generaciones, porque el problema es que uno mira, imagínese que el padre hoy tome conciencia, que hoy mamá tome conciencia a usted cuando ve a su hija sufrir. ¿Y quién le provocó ese sufrimiento a esa criatura? ¿Quién? Las deudas que tenemos, fíjese. Ya sea que las tenga su esposo o las tenga usted, porque viene de una generación que no pagó deudas, que no pagó lo que hizo, no lo confesó, no pidió perdón por lo que hizo, no se arrepintió. Entonces viene usted y mira a los hijos pues sufrir demasiado. Y dice, ay Dios, ¿por qué mi hija como que nació para sufrir? No, ella no nació para eso. Está sufriendo las consecuencias de lo que los padres hicieron, mire, porque aquí iban a vender pues a la persona que debía, a la esposa y a todos los hijos. Y subastarlo, doctora, como que fueran cualquier mueble. Sí, pues, como un objeto. Verso 26. El siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, dame tiempo, ruego, y se lo pagaré todo. Y movido a compasión extrema, el señor de aquel siervo le soltó y lo perdonó. ¿Qué sería aquí a una compasión extrema? ¿Pero qué sería movido a compasión? ¿Qué palabra se usaría ahí? Rajún, Rajamín y Yesed. ¿Ya ves? Porque hay varios niveles pues,
está en el Salmo 51. Ajá, está en el Salmo, o sea que, Señor, por favor, ten lástima de mí, por favor. Ya no tengas de mí, porque la palabra misericordia significa como que hay gente que, por ejemplo, para tener misericordia se tiene que tener un corazón especial, porque yo tengo que ponerme en el lugar de esa persona y como entender eso que hubiera hecho yo en su lugar, fíjese. Tener esa misericordia de esa persona que vive en una miseria moral, espiritual. Entonces tener yo esa empatía para ponerme en su lugar. Doctora, pero lo que se ve ahí de veras es una grande misericordia, porque Sí. ahí dice que debían millones. Pues sí. Y en aquel tiempo, pero como usted también dice que es de deudas, ¿no? Puede ser deuda de amor, de perdón, No, de es que- gratitud. no, mijas, que son deudas espirituales, de hechos que hicieron ellos demasiado duros y no pidieron perdón ni lo corrigieron. Ahí no está hablando para nada de eso, ¿verdad? En cambio, pues, Romanos sí habla de que a veces la gente no ama a su madre que tenía que haber amado, no ama a la esposa y el marido porque tenía que amar, porque era un mandamiento divino. O sea que tenía que honrar a sus padres, esas son deudas de honra, de respeto, ¿no? Pero las deudas que estoy hablando yo son deudas, por ejemplo, espirituales, de hechos, que yo hice algo pues con alguna persona demasiado abusiva, demasiado dura, y no tuve pero ni siquiera el cinismo de decirle, mire, perdón por favor. Yo siento que ahora así está la gente pues en esta época. Yo he visto patojas que a veces hacen cosas pero tremendas, se contestan a la persona, le alteran la voz y cuando dice, y no puedes tú disculpar. ¿Y por qué pues si yo no tengo que decir eso? Porque está mal lo que hice, pues, así como que no estuviera mal. Porque se ha perdido la conciencia realmente. Entonces aquí se está refiriendo totalmente a una deuda de algo, de un hecho que se hizo. Puede haber sido una muerte, puede haber sido un robo grande de dejar a la gente sin ni un centavo, de haberles robado tierras, a una deuda así, pero que hubo sufrimiento en esa familia que lo llevó, pues, que lo recibió, que hubo sufrimiento, se provocó gran sufrimiento a esa familia. Esas son las deudas espirituales. Doctora, disculpe, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, aquel caso que usted atendió la vez pasada, donde había un bebecito, le voy a decir, como de 6 meses, Sí. y que toda la gente decían que él iba a sanar? Y cuando usted le llevaron a ese bebé, ya cuando estaba que toda la gente decía, va a sanar, y va a sanar, y usted lo soltó, doctora, porque vino a reparar algo. Ya ves, fíjate, y venía ese muchachito, mis hermanos, se retorcía del dolor. Pero miren, tenía su carita, pero desfigurada de tanto dolor. Y el nene, así, a ver, y se quejaba, pero era el cuerpo se le convulsionaba del dolor. Entonces vengo yo y lo tomé, y fíjese que lo abracé y empecé a arrullarlo y le dije, mi amor, suelta esas cargas que no son tuyas, decía. Y el niñito se me quedó viendo. Suelta tus cargas, mi amor, no son tuyas. Por favor, suéltalas. Déjalas ir, por favor, oyes. No son tuyas. Tú no tienes que pagarlas. Vamos a pedirle perdón a Dios por esos pecados porque vienen en ti, para que Dios perdone. Y empecé yo a orar con el niño cargadito. Y mire, el niño bien relajadito se quedó. Entonces lo entregué a la mamá. Y como en esa misma semana me llamaron que le había partido. Y cuando lo vi en la cajita, ni seña del niño aquel que se le torcía con la cara desfigurada, era una cara preciosa del nene, sus pestañonas, ¿ve? Ya no se le miraban ni pestañas de cómo se le torcía al pobre muchachito. Entonces yo vi cómo fue que Dios le hizo entrar en paz. Fíjese, yo quiero que estés en paz, mi amor, tú no tienes la culpa de lo que pasó, y vamos a pedir perdón por esas cargas que traes. Yo empecé a orar por él. Yo siento que en el mundo espiritual como que alguien me decía a mí, Maite, liberaste a un inocente, a una persona que estaba pagando una gran carga. Ese era el dolor que él tenía en su cuerpo y en su alma. Entonces, mis hermanas, yo me sentí tan bien cuando lo vi en su cajita blanca. Fíjese, ¿verdad? Y en paz. Y en paz con su vestidito así blanco también de así pues bonito, como que lo iban a llevar a una situación así importante. Y le voy viendo su carita tan relajada, tan lindo el nene. Le cambió el semblante y el color también, porque
se miraba como cenizo, así de tanto retorcerse y el dolor. Y ahí no, estaba con su corito blanco, así blanquito, bien lindo. Pero qué importante es tener ese discernimiento, doctora, porque muchas personas le decían que iba a sanar y sanar. Sí, que iba a sanar. Y yo le dije, y eso lo estaba él cargando. Estaba él, pues, ¿cómo decirle? ¿Cómo decirle? Como estirando el sufrimiento. Porque le decían, hermanas, que es que el niño va a sanar, el niño va a... Yo no le dije nada, sino que solo le dije, mi amor, por favor, suelta esa carga que no es tuya, suéltala, por favor. Déjala ir, no es tuya. Suéltala ahora. Vamos a pedir perdón por ese pecado que te está haciendo daño, por favor. Y que ese cuando oramos, pues como a los 3 o 4 días el niño partió. Fue liberada su alma. Y tenía su semblante lleno de paz. Fíjense. Yo me sentí tan agradecida con Dios por ese milagro tan lindo de amor. Para mí fue un milagro de gran amor. Y yo recuerdo otro caso donde a usted le solicitaron pues que orara por una persona, por un chiquito también que tenía problemas, me parece que de riñones. sí, Y usted solo abordó ahí ese sanatorio y el padre le dijo ¿qué había pasado? Sí, fíjense, mis hermanos, conmigo pues soy un poco conocida en Guatemala porque pues estuve en una iglesia, bendito sea Dios, y al pastor yo le doy muchas gracias y mi respeto que me llamó para ese ministerio de damas, ¿no? Entonces, una persona que pues de ahí, pues que había asistido ahí o asistía, no me acuerdo, pues me llamó para que orara pues por su hijo que estaba pero con cáncer en los riñones. Entonces yo llegué y en ese momento que llegué estaba toda la familia, porque es muy solidaria, estaba toda la familia ahí y todas quieren saber qué es lo que yo voy a hacer, qué voy a decir, ¿va? Entonces yo como discerní que era algo muy personal, dije, mira, quiero que vayamos adentro. Y entonces entramos casi al dormitorio del niño. Y le dije, mira, le dije, aquí no me puedes decir nada de lo que yo te voy a preguntar porque está el niño. Y no quiero que sienta la energía de lo que tú has hecho, le dije. Vamos, entonces ella se me quedó viendo como sorprendida. Y yo también la llevé ahí porque yo vi que y el cuarto del niño daba para una ventana. Entonces la gente, toda la familia de él, allá del otro lado de la ventana, para oír y ver qué yo hacía. Entonces vine yo, me salí y le dije en el patio, ven para acá, le dije, es que Dios me mostró que tú anduviste en adulterio y que por eso tu hijo está así, porque la Biblia dice que la fidelidad ciña los riñones, y cuando no hay fidelidad, entonces dejas tus riñones como decir, expuestos, dejamos los riñones expuestos, y es cuando se sufren consecuencias así. Es una situación bastante difícil. Entonces, por favor, le dije, en el nombre de Jesús, pues y tenés que arrepentirte, tenés que postrarte en la presencia de Dios y pedirle perdón. Pero lo que te pregunté, ¿es cierto o no? Sí, pastora. Es que mi marido pues es visitador médico y sale de viaje. Entonces sí, tengo un amigo que pues me acosé varias veces con él. Y entonces también voy a decir algo aquí, mis hermanos, porque es una realidad. Yo quisiera que me dieran, fíjense, mis hermanos, que es una realidad lo que voy a contar ahorita. Fíjense que una vez yo estaba en una reunión y entonces una patoja empezó a tener un ataque epiléptico, pero así, un ataque tremendo, sí. Entonces le dije, mira, le dije, en el nombre de Jesucristo, le dije, ahora mismo te libero de este, no sé qué, pero en eso el Espíritu Santo me dijo, pregúntale que quién de su familia tiene epilepsia. Mire, así es como yo he aprendido muchas cosas espirituales. No es que yo agarre un libro que me ponga a quemarme la cabeza, no, sino que estoy ministrando y el Espíritu Santo me habla y me dice las cosas. Entonces yo voy como atesorando esas enseñanzas que me da el Espíritu. Entonces me dijo, dile que quién de su familia tiene epilepsia. Y me dijo, nadie. Pregúntale que si algún novio. ¿Y algún novio tuyo? Sí, eso sí, mi novio, el último que tuve, tenía epilepsia. Ah, bueno, le dije. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, vamos a hacer una cosa, pero él no era tu novio, le dije, era tu marido. Ya tenía relaciones contigo. No. Entonces no te puedo ministrar por mentirosa, le dije. Porque tú no se te va a pasar nada jamás solo siendo tu novio. Porque el problema es que las cosas peores de una persona se pasan por sexo. ¿Oíste?
Si tú tienes epilepsia, y fíjate pues, si el muchacho tenía epilepsia y tuvo relaciones contigo, te pasó el gen de la epilepsia. Y eso no lo entiende nadie, porque es a nivel espiritual. Y dije, pero ahí está. ¿Y qué si me dice? Mire, pastora, me dijo, es que no le dije nada porque ahí estaba mi prima, pero es cierto, ¿no? Yo me metía con él. Uh-huh. Y tuve relaciones con él pues mucho tiempo, casi desde que nos conocimos. Y a él le daban ataques de epilepsia. O sea, pues que se pasa a través de una relación sexual. Se cambia la genética. Uh-huh. Y así como la epilepsia y se la Biblia pega. lo dice claro, que por ejemplo, que cuando se une un hombre con una mujer, se hacen una sola carne. Y los pecados, ¿en dónde están? En la carne. Ahí está. Uh-huh. Si la gente tiene problemas de tal cosa, ¿por qué el SIDA se pega por relación sexual? Porque todo se pega así, aunque usted no lo crea. Entonces yo le doy gracias a Dios pues porque el Señor me ha hablado claro, y no es que yo, y de cómo yo voy a adivinar o algo así, sino que cuando estoy ministrando, Él me habla y me dice esto y esto. Doctora, y eso no está en libros, sino No. que es una revelación directa del Sí, cielo. así es. Entonces gracias a Dios pues que ella, y quiero decirles con todo mi amor que las mamás sí se puso muy afectada porque sabía que era como consecuencia de la infidelidad de ella. Entonces ella se puso a llorar y postrada le pidió a Dios perdón y empezó a abrazar a su hijo y decía, mi amor, perdóname por favor. Yo sé que esto que te pasa es porque tus padres hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Hasta ahí. Y que si la semana siguiente me dijeron que el niño estaba totalmente sano. Sano. Doctora, ¿cuánto dolor y sufrimiento se le puede Sí, trasladar a un hijo? así es. Y de veras, que solamente en este ministerio poderoso nosotros lo aprendemos. Ujú. Amén. Sigamos aquí. 28. Pastora, ¿no hablamos de Rajamín? Lo que había Sí. dicho del nivel de Ajá. compasión. Sí, es que cuando Aquí. dice, es que cuando, por ejemplo, aquí cuando dice, ten gran compasión de mí, los hebreos sabían, mis hermanos, que era un nivel de ¿cómo se llama? De misericordia. Lástima que no tengo aquí estoy haciendo un tema para mañana, pero la misericordia que de ahí habla es una misericordia con una compasión, como una identificación con esa persona que hizo tanto daño, como que yo me ponga en los zapatos de él y entienda por qué lo hizo. ¿Me comprende? ¿Por qué lo hizo? Usted no sabe si él fue abusado, si él fue un niño muy maltratado, a eso me refiero. Es como que yo me pusiera en el pellejo de él. Así Sí, es. ajá. Ujú. Rajamín dice, el más bajo de los atributos de misericordia de Hashem, Ajá. traducido como lástima, compasión y Sí. cariño. Sí, pues como, por ejemplo, como dice el Señor, como tú me amas, aunque sea por eso, perdóname. ¿Verdad? Perdóname, por favor. Pero es un grado de misericordia tan hermoso, pues, que hay 3 niveles de misericordia, ¿no? Y yo bendigo a Dios por eso, pero entonces vamos a seguir aquí. Verso 28. Pero cuando aquel siervo salió, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y lanzándose al cuello lo asfixiaba. Fíjate que eran 100 denarios. ¿Y cuánto? ¿No dice ahí más o menos? No dice, pero aquí dice que eran millones. Ah, no, pero los talentos. Sí, comenzando. No, aquí dice, pero cuando aquel siervo salió, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Sí, pues. Y lanzándose al cuello lo asfixiaba diciéndole, págame, págame cualquier cosa que me debas. Es que había que pues identificar que es un denario. Yo entiendo que era salario de un día, pero un talento era el salario de un año. Y el primero le debía a él 1000 talentos. ¿Ya veo? Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Ya veo? Le debía un montón de generaciones. Fíjate que sí, pues para esclavitud total. En cambio, el otro eran 100 denarios. 100 denarios. Como dicen, 100 días de trabajo nada más. Y un talento era para el salario de un año completo. Es como que a mí, por ejemplo, me dio el talento de Dios de que
tenga una forma tan rápida que desde que yo entienda las cosas, de que se me quede. Ese es un talento. Imagínense que me hubiera dado 10 millones de talentos, una súper dotada a mí, que tendría una claridad increíble para entender las cosas espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Un IQ altísimo, ¿verdad? De Pero- genialidad. Pero no es un IQ, porque el IQ tiene que ver con las matemáticas y con lo lógico. Sí. Ese sería algo como una mentalidad, pero prodigiosa, de un prodigio espiritual. Entonces, y miren, y 100 denarios era el salario de 100 días. 100 denarios y el otro era 10,000 talentos. 10 millones, Pero aquí dice que son 10 millones. 10,000 talentos, 10,000 talentos. talentos, 10,000. Le fue presentado uno que le debía varios millones. Ya ves, sí, pues. Y allá no, entonces estamos viendo que era una cosa, ahí hay una diferencia tremenda. Y lo que quiere decir nuestro Padre Celestial es que hay veces que usted, mamá o papá, han hecho cosas tan graves en la vida y no perdonan una cosa tan simple que les hicieron, fíjese. Nos hacen una cosa, ay, pero ¿cómo es que me hacen eso a mí? Porque el puro ego sale rápido a enfrentarse con lo que me hicieron. Pero no, y no los perdono porque a mí me lo hicieron, porque a mí tenemos un ego tan exaltado, tan glorificado, que creemos que no nos merecemos que nos hagan daño para nada. Y usted quizá viene de gente que ha hecho tanto daño, pero un daño a nivel de no sé cuántas generaciones. ¿Ya ves? A eso es lo que se refieren esos. Que viene con una deuda generacional y Dios viene y se la perdona. Doctora, pero yo me quedé sorprendida por lo que usted dijo en el congreso el sábado. De hecho, tuvimos un congreso glorioso. Y esta persona, pues, es tremendo a lo que pasa ahí. Dice, su consiervo entonces postrándose a sus pies, suplicaba diciendo, dame tiempo y te pagaré. Usted decía 42 generaciones Sí, en el pues. Congreso, Ujú. ¿verdad? Es que está en Mateo capítulo 1, Sí. que desde pues Adán hasta Abraham parece que eran 14 generaciones. De Abraham hasta cuando fue el exilio a Babilonia, 14. El exilio de Babilonia para Jesucristo eran otras 14. Eran 42. 14 por 3, Sí, pues, así es. Entonces ahí estaba la situación, pero además es de miles de generaciones, que son miles. Si la Biblia lo dice que cuando la gente agrada a Dios, tiene bendición por 1000 generaciones. ¿Ya ven? Eso es. En cambio la maldición, pues abarca hasta la 4ª, pero si no se corrige, sigue para atrás. Entonces ese es el problema, que la gente no corrija. Que se supone que yo hice algo y voy a sentir que hice algo y tengo que pedir perdón y arrepentirme. Pero hay gente que se queda como que no, como que lo que hizo se lo merecía la otra persona. Y algo importante que nos ha dicho, nos ha enseñado en este poderoso ministerio, doctora, es que cuando hacemos tanto daño, tendríamos que pedir perdón y darle un presente a la persona, pues, o una ofrenda, ¿verdad? Sí. También. Y también a través de estas enseñanzas que tuvimos, bueno, siempre las hemos tenido, pero yo siento que esta vez estuvo con un nivel mucho más alto, Sí, doctor, amén, así es. donde usted nos llevó verdaderamente a sanar la raíz. Sí, fíjate que este pues, congreso va a seguir pues, en la misma tónica en el mes primeramente en el mes de junio. Junio. Sí. Sería el próximo mes. Sí, o sea, pues en junio finales, porque yo creo que me quedé yo con algo en mi corazón, porque teníamos que haber terminado con una terapia. Yo hablé de esa terapia que tiene pues una fase de 4 niveles, donde la gente va pues porque es a nivel espiritual, y yo sé, porque yo estudié ese curso y todo, y sé que es cierto lo que están diciendo. Yo he tratado gente así con esquizofrenia y todo, y es una terapia tan increíble que es la que realmente termina de sanar a la gente. Pero mire, es una sanidad tan profunda porque se llega a la raíz, o sea, al ancestro que empezó todo ese problema. Llega hasta ahí. En cambio las demás no llegan ahí. Sino que es como que a mí me quitaran la parte emocional y sentimental de un hecho para que yo recuerde aquel hecho, pero que ya no me sienta triste ni me sienta enojada.
Entonces es como que le quitara nada más, pues como un maquillaje, ¿va? Pero en cambio esa terapia llega al ancestro que fue el que provocó, el que lo hizo, pues, el que abrió pues la brecha, el que abrió el derecho legal, entonces ahí llega. Por eso es que no se puede decir nombres, sino que se hace una terapia así como repitiendo unas palabras nada más y con los ojos cerrados pensando en que estamos llegando a la persona pues que fue, sin imaginarme nada, porque no puedo saber de dónde viene, puede ser saber de cuántas generaciones. Yo apenas conozco a mis abuelos, pues, y no sabía yo ni hijo de quiénes eran, y ya para atrás no sé nada. Entonces no puedo yo ponerme en la mente a nadie, y no puedo yo imaginar nada, porque, por ejemplo, yo padecía un problema que cuando, gracias a Dios, pues empecé a estudiar terapias. No lo hice por eso, sino porque a mí me gusta ayudar al prójimo. Entonces, pero yo siempre había tenido un problema en mi forma de ser, y yo trabajaba a nivel ejecutivo muy alto, pero no ponía mujeres pues en puestos claves. Y entonces me decían a mí que por qué es que cuando uno más la necesita, que el nene se enfermó, que no sé cuántos, y si no, pues con una facilidad que dice, ahí no voy a llegar por tal cosa. En cambio los hombres no son así, porque los hombres tienen una responsabilidad en su casa de llevar son los que sostienen el hogar, que sí, que no debería ser así, porque la Biblia no habla de eso, sino que habla que tenemos que ser las mujeres ayuda idónea, ayudar al marido. Entonces es una cultura que así se establece aquí en Guatemala. Entonces, en cambio la mujer, pues solo que el esposo falte, pero imagínese que la mujer no hace nada, no sabe hacer nada y se muere el marido. ¿Y qué va a hacer ella con los hijos? Ir a hacerle trabajo a los parientes para que le den algo de comer. Porque he visto un montón de casos así, que se muere el marido y la pobre se convierte en la cocinera de las casas de los hermanos, de las hermanas, para que tener como una provisión. Y eso no puede ser. Cuando la mujer tenemos tanta habilidad, tanta inteligencia, y ahora hay internet, que se puede hacer tanta venta por internet, ¿no? Solo es cuestión de entender que yo tengo talentos y que los tengo dormidos y tengo que despertarlos. Sería bueno una plática despertando los talentos, ¿no? Lo único es que hay que darle a la gente para que despierte. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.